Yo como hice, yo no sabía cocinar, hubo crisis en las que llamaba a mi casa a llorar como yo no sé qué hago acá porque me vine, siento mucho frío. Para mí la mentira más grande que yo he contado en mi vida y la más dolorosa y la más horrible es la de decir que era heterosexual. A mí me tomó 19 años comprenderlo, yo me quería morir de verdad. Tal vez las relaciones poliamorosas o no monógamas no tienen que ver con el amor y yo creo que es todo lo contrario. Como Claro. que sería muy raro que uno asuma un personaje diciendo como, pero es que mire lo que está haciendo, ¿no? No hay una molestia por Carmelo, no fue duro salir de él, a mí me pareció maravilloso todo lo que hice, todo lo que pasó. Pasa mucho a los actores y a las actrices que uno piensa que la van a echar todos los días, que creo que nada es para toda la vida. Y es muy raro porque yo en ese momento respondo como, no, soy heterosexual. La habitación invisible. Hola, bienvenidos a la Habitación Invisible, a este lugar seguro donde hablamos de la vida, de lo que nos hace vibrar, de lo que amamos, de lo que nos duele. Bienvenido Emanuel Restrepo, maestro en arte dramático, actor, improvisador, productor y docente. Nació prematuro, le gusta el mar, coleccionar recuerdos, tomar fotos con cámara de rollo y comer hamburguesas. Ha interpretado a Camilo y a Carmelo, dos de los personajes más bonitos que se han paseado por las pantallas en los últimos tiempos, y suele estar en algún teatro con espectáculos de impro, jugando en las tablas. ¿Cómo se juega en la vida, Emanuel? Hola, Marta. Bienvenido. Qué Gracias, rico. tan lindo, todo eso es cierto, todo. Hay veces pasa que es como, yo no hice eso. Bueno, le acerté. Sí, a todo, muchas gracias. Qué rico tenerte aquí, en esta habitación, Emanuel. Improvisar, que es una cosa que te encanta, es jugar, finalmente. Sí. ¿Cuáles eran tus juegos de infancia en ese barrio, en Medellín, donde creciste con tu hermana Vanessa, que además es 5 años mayor que tú, y siempre una de tus quejas recurrentes es, no jugaba conmigo? ¿Eras un niño solitario o había chinos en la cuadra con quienes jugar? No, era súper solitario, de hecho esa es la queja, porque nosotros, o sea, cuando nací nos fuimos a vivir a un conjunto, como una urbanización cerrada, Sí. y ahí viví hasta los 5 años, y a partir de los 5 empezamos a vivir en una casa, en un barrio, en Envigado. Y un poco la queja era eso, pues que la vida entre conjunto cerrado y casa era muy diferente porque pues no estaba esto como de uno tener los amigos de la urbanización, era calle donde pasaban carros, entonces no te dejaban salir tan fácil, entonces yo jugaba mucho solo y ahí la queja de que mi hermana, que era la única que estaba en mi casa, no jugaba porque ya le daban mucha mamera, entonces yo me inventaba muchos juegos solos, como me acuerdo que vendía papitas y yo tenía todo un puesto armado, pero imaginario, ¿no? Entonces yo hacía todos los personajes, el vendedor, pero también el que llegaba. Te vendías a ti mismo. esa Exacto, raja. sí. Tenía también una cosa como de trenes. Te como- pedía rebaja. Me pedía rebaja a mí mismo, todo. Era como, si uno se pone a ver desde ahora, pues, o sea, eso era improvisar también un montón. Sí. Y el otro día conté que me acordé, que me hizo reír mucho, que jugaba mucho con el único amiguito que tenía del barrio. Para ese momento después ya empecé a tener más amigos, pero al frente vivía un niño, Santiago, que era de mi misma edad, pero lo mismo, como que no nos dejaban salir a la calle porque la calle era peligrosa, pues pasaban carros, todo, y no era tan seguro. Entonces jugábamos de ventana a ventana. Entonces él desde el balcón de su casa y yo desde mi ventana gritando, nos jugábamos a ¿quién quiere ser millonario? Yo le hacía como preguntas, yo como, ¡pregunta uno! ¡Ah! Y le daba las opciones y él me respondía y ese era el juego. Y ese era el juego que tenía con otras personas, pero casi siempre era muy solo en mi casa, me encantaba armar Lego también, o sea, de verdad era como de juegos muy, muy solitarios. Improvisar, lo hemos dicho, es jugar. Uno pone unas reglas de juego, las acepta y se lanza y juega. En la vida, no en los juegos ya, pero en la vida, ¿con qué te la has jugado? ¿Con qué te la has jugado? ¿Con qué definitivamente no? Esos juegos de la vida que dirías, por ahí no es, a eso no me voy a meter. ¿Y cuáles quisieras jugar en algún momento? Yo creo que yo en la vida como que voy jugándolo todo, como que sí, como siento que ha sido de hecho una de las grandes razones por las que he llegado a la impro a mi vida, es entender que la vida es un gran juego en el que si no te atreves a hacerlo, pues te vas a quedar ahí estancado, ¿no? Como que desde ese sentido respondo que yo creo que lo juego todo, como que no hay un juego que yo no quiera participar, de hecho... ¿Tomar riesgos? Sí, como que siento que muchas veces yo me quedaba por fuera del juego por miedo, como por decir, ay, no quiero.
y siento que lo he hecho, creo que me lo he jugado, por ejemplo, con mi carrera también, con venirme a vivir a otra ciudad, fue un gran juego al que le aposté y que le dije como listo, voy sin miedo y asumo las consecuencias del juego que eso traiga. Em, y creo que me gustaría seguir asumiendo la vida como eso, como un gran juego al que yo acepto y tengo más participantes y tengo más amiguitos con los que jugar. Eh, porque me parece que si no sería muy duro para mí. Yo creo que sería muy complicado si no lo asumiera así. Pero que definitivamente no quieres jugar, o sea, que digas, nah, esto no lo hago porque esto es traicionarme, ahí no voy, o me da miedo, o no es conmigo. No sé, me parece difícil, no sé en este momento qué responder frente a eso. Yo creo que sí han llegado muchos momentos en los que yo he dicho eso definitivamente no. No sé qué pienso en este momento, así como si me dijeran como, ¿serías político? Yo diría como nunca me metería en política, por ejemplo, no Sí. haría nada de política. Si fuera, si, solo por pensar algo, no sé. Pero, pero creo que hay mucho, o también hay juegos que he jugado y que ya después no me han gustado. No sé, por ejemplo, de la publicidad, como que siento que mucho tiempo hice mucha publicidad y después dije como, uy, no me gusta tanto, después Sí. volví a hacerlo también en redes y cada vez lo hago menos, hay veces lo hago, no tanto, como que es un juego al que hay veces sí estoy tan convencido, otras veces no. Sí, como que creo que todos los días me levanto con ganas de jugar algo diferente y vamos a ver qué va pasando, pues. Definitivamente, ya lo dijiste, el que te jugaste desde muy chiquito fue el de la actuación, 16 años, recién salido del colegio, sientas a tus papás en la mesa del comedor y les dices, no solo voy a estudiar actuación, sino me voy a Bogotá en un momento donde no había mucha plata, dijeron, listo, vaya, pasaste en el Teatro Libre, Sí, de Bogotá, ajá. viene tu mamá, te instala, Luz María, Sí. te deja en un cuarto con tu pocillo, tu olleta, la cobija y se va. Así fue. Claro, llegas con mucha ilusión, pero también fueron momentos difíciles de llorar, de estar solo, de sentir frío. Sí, mucho, mucho. O sea, lo que pasa es que yo siempre lo he dicho y es como que yo creo que yo era tan pequeño y tan ingenuo que no sabía lo que venía, ¿no? Y como que esa ingenuidad era tan grande que era como, listo, sí, yo me voy. De hecho, yo le dije a mi mamá, como no me lleves, yo soy capaz de irme solo. Y después cuando se fue, cuando me trajo y se fue, yo no paraba de llorar esa noche cuando me quedé solo por primera vez. Y me di cuenta que sí me hacía mucha falta que hubiera venido a traerme. Entonces yo creo que yo asumí con mucha ingenuidad lo que iba a hacer. Hoy en día yo digo, yo cómo hice, yo no sabía cocinar, no sabía, pues estaba acá recién salido del colegio, ¿no? Como que me preguntó mucho cómo fue, creo que hay un lado de supervivencia muy grande que sale. Por eso mismo también es un juego, ¿no? Como que es como listo, voy a jugar esto, no sé cómo hacerlo, empecemos. Yo no sabía hacer muchas cosas y aún así las fui aprendiendo. Entonces fueron momentos maravillosos. Yo pasé muy rico en esa época, estudié como loco, vivía muy cerca del teatro donde estudiaba, entonces pues me la pasaba ahí, pero también era duro, también lo que tú dices, como hubo crisis en las que llamaba a mi casa a llorar, como yo no sé qué hago acá, porque me vine, siento mucho frío, yo toda la vida me quejaba del frío. Em, pero mis papás estuvieron ahí siempre como apoyándome mucho y mi hermana y eso también fue muy, muy hermoso. Con el tiempo supiste que, claro, te querías ir de Medellín, pues porque querías ser actor, pero también había una cosa de querías salir de esa ciudad y querías salir incluso de tu casa y de los amigos y de los vecinos. Era una especie de huir también, de buscar una libertad. ¿Cómo viviste esos momentos de libertad en Bogotá, de ser tú? Incluso, me adelanto un poquito, es como querías salir del closet y aquí ni siquiera había un closet, no tenías que salir con nadie porque era simplemente ser tú. ¿Cómo viviste esa libertad y cómo la asumiste también pues con responsabilidad, me imagino, porque es que eran 16 años y era una cosa completamente distinta? Claro, eso es muy hermoso y yo creo que yo lo empecé a comprender ya con la distancia, pues, o sea, como que no creo que fuera una cosa consciente para ese momento y es que yo tenía muchas ganas de irme de Medellín y con el tiempo entendí que yo, lo que tú decías, como quería huir de esa sociedad en la que yo era un tipo de persona, ¿no? Un niño, igual pequeño, pero como sobre unas condiciones conservadoras, religiosas muy grandes. Y yo creo que cuando llegué a Bogotá,
lo que me di cuenta, tú lo dices muy bien, era eso, como que yo no tenía que decir que era ese Emanuel, sino que podía inventar un Emanuel nuevo. Y podía empezar a construirlo, casi que podía empezar a escribirlo, uno nuevo. Me acuerdo que las primeras preguntas, cuando yo llegué al Teatro Libre, a uno le decían una cosa que se llamaba la primiparada, que era como reunirlo enfrente a toda la universidad, los estudiantes, y le decían como, listo, nombre, ¿quién le gusta acá? Y si es homosexual, heterosexual. Y para mí era como, la pregunta fue como, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué me lo están preguntando? Pero era muy poderoso porque yo sentía que si me lo estaban preguntando era normal. Sí. ¿No? Como que yo siempre había dicho como no, yo no soy, y que enfrentarme a la pregunta era la posibilidad de que podía ser normal y de que podía ser completamente, y es muy raro porque yo en ese momento respondo como no soy heterosexual, pero después con el tiempo y con los amigos que no siguieron insistiendo en nada, no fue como, ay sí, ¿cuánto y quién te gusta? ¿No? Como que no hubo una insistencia, fue como ok, puedo escribir acá mi historia y no hay ninguna presión, que era la presión que yo sentía mucho en Medellín. Entonces sí fue como empezar a tener una libertad que me daba mucho el contexto en el que estaba. Yo creo que también eso era gracias a la universidad, que era como un contexto de profesores y de compañeros de clase y todos como muy abiertos, ¿no? Como sin muchas cosas conservadoras, ¿no? Como que te ataran a hacer algo. ¿Te sentías, había una especie de liviandad aquí? Ahora, ¿eras más liviano sin secretos, sin miedos? Sí, obvio decir mentiras. O sea, para mí la mentira más grande que yo he contado en mi vida y la más dolorosa y la más horrible es la de decir que era heterosexual. Pues porque empiezas a acumular un montón. Yo creo que así deben ser todas las mentiras, ¿no? Lo que pasa es que a mí no me ha pasado, pero yo creo que la gente cuando dice que tiene solo una esposa y tiene un montón de amantes debe ser igual, pero es como las mentiras se van encadenando y se van encadenando y se vuelven una bola enorme en la que tú después no sabes qué dijiste, qué le dijiste a quién, porque tú a uno le decías, no, si yo tengo novia, pero al otro le decías, no, no tengo, entonces empezaba a ser muy duro y muy angustiante. Entonces no tener que decir esa mentira y no tener que mantener un mundo ahí que no existe es obviamente genera liviandad absoluta. Y eso era lo que sentías esos primeros años aquí en Bogotá, me imagino. Mucho, sí, mucho, fue una libertad muy grande. Lo que tú dices también igual, yo sigo como súper juicioso, yo soy un niño ahí como, era un niño todo juicioso, o sea, como que yo era como, no voy a salir a rumbear porque tengo plata para, o sea, yo debía la plata, era como, esta es la plata que tengo para comer, ¿no? Entonces tampoco fue una libertad como de excesos, no me pasó en ese momento como que se me derroché la plata o que yo diga como, no, sí, es que acá me fui, fue horrible y pasé por, no, fue como una libertad igual muy controlada por mi yo, niño controlador también, o sea. Igual había una madurez, de todas maneras, ¿no? Pues estás chiquito, pero tienes que venir a asumir ya una vida de grande, a vivir solo, a cocinar, a todo esto. Pero bueno, 3 años después, un poco presionado también por tu hermana, que era la única de la familia que lo tenía claro, que te decía, cuéntales a mis papás, vas a Medellín de vacaciones, los sientas en la misma mesa, creo yo, donde les dijiste que te venías a vivir a Bogotá y les dices, finalmente, me gustan los hombres. Y ahí hay un problema. Viene tu mamá con una tristeza muy grande, tu papá te deja hablar 6 meses. ¿Qué sentías en ese momento? Era lo que esperabas que iba a pasar, por eso era el miedo a decirles. Sí, mira que yo mucho tiempo igual también no me arrepentí, como que me pregunté mucho sobre lo que pasó en ese momento porque era muy doloroso, tú lo dijiste, mi mamá se puso muy mal, mi papá me dejó hablar, pero yo tomé una actitud toda como retadora, no, fue cero compasiva para ese momento. Hoy en día como que lo que digo, como que lo reflexiono mucho sobre eso porque fue como, aquí les dejo, además yo se los dije un día antes de venirme a Bogotá, entonces yo les dije como ahí les dejo, ustedes van a ver cómo resuelven, vean a ver, yo ya soy esto, porque yo estaba más tan convencido de lo que había pasado, ya con la información tan clara que para mí no fue como, ¿cómo hacemos esto? ¿No? Fue como, esto es la información que les tengo, ¿no? Como yo creo que también desde el miedo. Y me acuerdo que yo le escribía a mi mamá me decía, no, estamos acá, y yo les mandaba películas, me acuerdo una que les mandé, ay, no me acuerdo cómo se llama, tenemos que hablar de Kevin, creo, es una historia redensa, no me acuerdo si es esa, una historia redensa de un niño que sale del closet y se termina suicidando, como una cosa como educativa, pero así como de choque. Y que yo después decía como, porque yo les mostraba eso, porque les contaba eso, ¿no? Como
porque mi actitud en ese momento fue como, esto soy yo, vean a ver cómo hacen ustedes, pero yo no voy a ser empático con esta situación. No les diste un tiempo, además tú te tomaste 19 años para contarles. Exacto, eso fue lo que yo Y les pensé dejaste, después, pues. fue lo que justo pensé después, como, güey madre, a mí me tomó 19 años comprenderlo, ¿cómo no les voy a dar un tiempo a ellos? Esa reflexión llegó un tiempo después, yo decía como, tómense el tiempo que sea necesario, y ahí creo que pude ser un poco más compasivo, y creo que en esa empatía que tuve con ellos llegó también la empatía de vuelta, y empezó a haber una comunicación más tranquila, tanto que hoy en día pues ya es completo, bueno, igual ha pasado muchas cosas, pero al principio yo creo que sí fue muy, tal vez sí, como muy agresivo de mi parte, como que fue eso y ya está. Y ahora bueno, es problema de ustedes asumirlo. sí, yo no sé si eso fue positivo o no, pero así fue. Y no solo, bueno, les dices que eres gay y muchos años después, resulta que les dices, bueno, tienes una novia y se las presentas y muy enamorado, me estoy yendo en el tiempo, y luego entonces no solo, no, pues, también me gustan las mujeres, y luego no solo eso, sino me gusta todo, soy pansexual, y luego soy poliamoroso. No, qué pecado, es que mis papás por eso digo que han pasado muchas cosas, porque yo creo que les ha tocado aguantar mucho. Digamos que esas confesiones no vinieron ya como la salida del closet, ¿no? No fue como la sentada de, hola, tengo una novia, hola, otra vez, no, como que yo creo que hemos ido hablando y se ha armado una comunicación en la que no he tenido que salir del closet de cada cosa. Porque además yo creo que la acción de salir del closet es súper violenta también. A mí me parece, siempre lo he dicho, que nadie debería tener que salir del closet nunca. Siento que es como igual medio castigador frente a una sociedad que te obliga a decir que eres algo, ¿no? Como que yo creo que no tendría que ser así. Por eso mismo, lo que ha venido después, cuando empecé a salir con chicas, cuando después me reconocí como una persona pansexual, que tampoco creo que sea así literalmente, no ha sido una vaina como de sentarlos a hablarlos otra vez, sino como más sencilla de... Les tengo que contar, sí, ahora como, soy sí, pansexual, como lo de la primera chica con la que salí fue una llamada, que me acuerdo mucho que yo le dije como, hola, ma, me dijo, ¿cómo estás? Yo estoy acá con esta persona saliendo, me dijo, ¿quién? Y yo le dije el nombre de una mujer, y yo, sí, es que estoy saliendo con ella, y ella se quedó callada, pero mucho tiempo fue como, dijo, bueno, y me colgó, o sea, colgamos, y por la noche más tarde me dijo como, ya la busqué, pero es actriz. Y yo sí, como que yo creo que ya no había caído en cuenta todavía. Y me dice, pero estás saliendo con chicas. Yo sí, estoy saliendo con chicas. O sea, sí, yo creo que ya ha sido una comunicación más abierta y tranquila, pero sí les ha tocado aguantar mucha cosa. Pero además yo no tengo ni idea, pues, porque pues, yo a esta edad y semejante tipa tan conservadora. Pero digamos que uno podría cambiar también, o sea, si en algún momento dices soy poliamoroso y de pronto ensayas y dices ya no me gusta ser poliamoroso y ahora ya no quiero ser poliamoroso, ¿puede pasar? Sí, obvio. Pues es que yo creo que justamente lo que pasó cuando yo empecé a salir con mujeres es que descubrí que era muy aburrido tener que sesgarme en una sola cosa y pensar que lo iba a hacer para toda la vida. Y en esto justamente con lo que empezamos a hablar de los juegos, como que a mí me parece que es súper egoísta con uno mismo pensar que uno va a hacer algo para toda la vida. Creo que además es súper impuesto por un sistema, como de tú eres abogado, eres esto y vas a hacer, ¿no? Y como que, y eso tienes que serlo para siempre. Y a mí me pareció muy aburrido. Como que, de hecho, cuando yo empecé a salir con mujeres, todo el mundo, la cosa era como antes, ahora eres bisexual. Yo decía, como yo no quiero encerrarme o encajarme como otra vez en un estereotipo, como que yo quiero fluir y ya está. Y hoy en día por eso me cuesta mucho como definirlo, decir como soy pansexual, porque creo que después la gente te castiga con, pero entonces ahora ¿qué? ¿No eres? O si eres poliamoroso, entonces Sí. después no puedes tener una relación monógama. Como que yo creo que he estado jugando y el juego que aparece lo juego y ya veré qué más pasa. Pero en ese juego, Emanuel, el amor, ¿dónde lo sitúas? Más allá de si eres poliamoroso o lo que sea, ¿dónde está el amor? ¿Qué tan importante es el amor de una pareja para ti? Mucho, completamente importante. Yo he estado en pareja, creo que más de lo que no he estado. El amor es súper importante para mí y tiene un foco muy grande. Lo que pasa es que creo que tal vez confunde un poco porque pensamos que
tal vez las relaciones poliamorosas o no monógamas no tienen que ver con el amor, y yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que amo tanto, pero amo en libertad, que dejo a la otra persona como ser libre también. ¿Qué buscas en una pareja? Pues no sé si son requisitos o lo que sea, pero ¿qué te gusta encontrar? A mí me gusta mucho sentirme acompañado, como sentir que es una persona con la que sí, con la que me puedo sentir como que armar equipo. Y yo creo que eso tal vez viene mucho del referente que yo he tenido con mis papás. Mis papás aún hoy en día siguen juntos, ¿no? Que para mí es una particularidad, Sí. o al menos en medio del contexto en el que yo vivo, como que hay muchos amigos que viven con papá, pues que sus papás son separados, o incluso parejas que se han separado. Entonces como que mis papás estén juntos hoy, a mí me parece súper particular, y creo que son un referente muy grande, y creo que son eso, como un equipo que se acompaña, que está ahí para el otro, y que se hacen la vida un poco más fácil en uno al otro. Como que yo creo que eso para mí es muy importante, como sentirme acompañado y sentir que estoy armando como un equipo con otra persona para vivir más tranquilamente, ¿no? Como, y poderse demostrar amor, cariño, pero desde un lugar de libertad, ¿no? Como que no posea. Yo creo que esa idea que para mí viene de la religión, de creer que poseemos a alguien, y lo mismo, de que tenemos a alguien para toda la vida, ay, a mí me cuesta mucho. Es que me cuesta mucho pensar que cualquier cosa es para toda la vida, porque creo que nada es para toda la vida, Sí. ni nosotros mismos, ¿no? Como, entonces todo lo que a mí me obligue como a pensar que es eterno o es infinito, me parece muy difícil. Creo que en ese sentido también está el amor. Yo creo que el amor no... Es raro, porque acabo de hablar, por ejemplo, de mis papás, Sí. pero tampoco que ellos sigan juntos significa que va a ser para toda la vida. Alguno de los dos se va a morir, o los dos, ¿no? Como en algún momento, pues, uno primero que el otro, es a lo que me refería, y eso hace que no sea para toda la vida. Esas ideas de imaginarlos, no sé, pues que somos finitos, que nos vamos a morir, que ellos se pueden morir, ¿las asumes con tranquilidad o es algo que te conflictúa? No, yo he tenido como una relación con la muerte, con la idea de morir, más bien como en la que quiero asumirla con tranquilidad, y como que es lo mismo, es como pues va a pasar. Obviamente pienso en que alguno de mis papás no esté, y o sea, pucha, me da susto, me da angustia, me da mucha tristeza, no sé ni cómo lo asumiría, pero es que me parece que mucha gente es como, no quiero hablar de eso, y es como, eso no va a quitar que no se vaya a morir, como me parece que hay que hablarlo. También es que creo que nosotros como sociedad tenemos un montón de cosas tabú, y como un montón de cosas de las que no se hablan, y yo creo que de todo hay que hablar, de todo, absolutamente de todo, inclusive e incluso y mucho más de lo que creemos que no se puede. Entonces, en ese sentido, pues me gusta hablar de la muerte también, porque creo que va a pasar, y que tratar de ponerla a un lado no va a quitar que pase. Entonces, obviamente me duele, me parecería horrible, triste, por supuesto, pero pues también quiero pensar que eso va a pasar. Bueno, hablemos de asuntos, sigamos como de este tema medio trascendental, cosas complicadas. Fue complicado, por ejemplo, te graduaste y duraste un buen tiempo sin poder trabajar en lo que querías, y te tocó hacer malabares para conseguir plata y hacer un montón de oficios, y lavar platos y recoger pizzas y limpiar mesas. ¿Había frustración en ese momento? ¿Había rabia? ¿Había desencanto? Sí, mucha, yo creo que sí, yo creo que fue una temporada de crisis, como de no saber qué hacer, y como, sí, de frustración, lo que tú dices, como que yo no entendía yo por qué había estudiado arte dramático. Todo el mundo decía siempre como, ¿por qué vas a estudiar eso? No, mis papás no particularmente, pero la gente es como, y eso sí iba a dar plata, y eso sí iba a resultar. Entonces hacer lo que estaba pasando, que era trabajar en otras cosas, era darle la razón a todas esas personas, Sí. y a mí me enfurecía pensarlo, como me daba mucha rabia. Incluso después, porque viene con Nickelodeon, Frankie, Ajá, yo soy Frankie. que fue un proyecto muy bonito, y uno pensaría, listo, o debiste pensar como, esto va a despegar, Sí. y no despegó. O sea, fue un proyecto muy bonito, pero luego estuviste como 7 años con este bache de no actuar y de seguir en cosas, incluso cosas que no sé, que a mí me parecían como muy chéveres, como hacer impro en Transmilenio con los pasajeros. Yo creo que podemos hablar de eso después, porque yo creo que eso debe ser bonito en medio de toda esta crisis. Mucho. Pero en algún momento de esos
todos esos años dijiste, yo no, renuncio, no voy, Sí, lo voy a tirar la pensé. toalla? Sí, lo pensé un par de veces. Lo pensé un par de veces cuando me fui a Estados Unidos a vivir con mi hermana y también cuando después de eso me fui a Medellín con la idea de abandono esto, como que no tiene ningún sentido. Así fue exactamente como tú lo estás diciendo, como que yo dije, listo, ya la logré con Nickelodeon. Esto, además ese proyecto duró 3 años, entonces yo dije, después de esto despegó mi carrera profesional. Y no pasó, fueron 7 años en los que no hice absolutamente nada audiovisual, hacía otras cosas. Pero sí, lo que te estaba diciendo, como que era darle la razón a esas personas que decían, como esto es muy duro, no sé, yo tuve varias personas que recuerdo cuando estaba trabajando en un bar, de los primeros que trabajé, que se llamaba Armando, un amigo que también había estudiado actuación y que me decía, pero igual es que todos los que salimos, él también había estudiado en el libro y me decía, como todos los que salimos, pues ninguno está ejerciéndolo, aquí te va a tocar seguir siendo mesero. Y para mí era como, "Uf, yo no quiero como creer esto", como que me costaba mucho. Yo creo que tal vez, no sé si justamente esa idea de ir en contra de eso fue lo que llegó después. En pandemia hay un momento de esta crisis súper agudo, se juntan un montón de cosas, la crisis laboral, tienes una tusa fuerte, más la pandemia que nos chifló un poco a todos, y a ti te dio tan duro y fue una depresión tan profunda que tuviste ideas feas. Sí. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué sentías y qué hiciste tan horrible? Se juntaron muchas cosas, como lo estás diciendo, y yo sentía que no había como ninguna salida, y esto se relaciona con lo que hablaba hace un momento, y es que yo he tenido como una relación con la idea de morir que viene además de muchos años atrás, ¿no? Como a mí me parece, y esto es muy poco políticamente correcto, que pues iba en contra de muchos ideales de muchas personas, pero así lo pienso yo y es como que yo creo que estamos muy obligados a vivir, como que nos obliga un sistema a estar vivos y eso me cuesta mucho. Y en ese momento esa idea se volvió mucho más grande porque yo decía, yo no quiero estar acá, no estoy haciendo nada bien, no tengo pareja, no tengo trabajo, no tengo dinero, como estoy lejos de mi familia, estoy en medio de una pandemia, yo me quería morir de verdad. Y tuve una ideación suicida como que llegó hasta un límite muy grande, como con esa idea de querer hacerlo. Lo que pasa es que ahí llegó como un pensamiento también, es porque tiene que ser tan poco digno. Yo me intenté, pues tuve la idea de tirarme de un edificio y yo solo pensaba en todo el post, ¿no? Como que iba a pasar después, yo ahí tirado, era el edificio donde vivía uno de mis mejores amigos, pensaba en la idea de mi mamá viendo, que le contaran, y yo pensaba en lo poco digno que tenía que ser que yo me tuviera que morir, así, ¿no? Como que, y a partir de ahí llega pues como algo muy bonito, como gracias a algo que no fue tan chévere, y fue como esa idea que tuvimos con Alejandra, que eso ya seguramente hablaremos, pero es como a partir de eso, de por qué si yo me quiero morir tiene que ser tan poco digno, como no entiendo, porque no puede haber una forma tranquila. Yo le decía a Alejandra a los pocos días que hablábamos como, yo quiero ir a un lugar y decir como, oigan, me quiero morir, despidámonos, hagamos una fiesta y todos tranquilos y felices, pero ya está, como que no tiene que ser tan dramático. Eso fue lo que te detuvo. De acuerdo. ¿Tuviste algún otro episodio o has tenido en tu vida algún otro episodio de depresión en ese punto? Así como dices, hay que hablar y sé que hablas de un montón de cosas, de esto de salud mental también lo has hablado. ¿Ha habido en tu vida otro episodio tan fuerte de depresiones y qué te ha sacado de ahí? Ese tal vez yo creo que ha sido el más fuerte, como el más grande, pero sí ha habido otros momentos más pequeños y también con ideaciones, como lo que yo te digo, como yo siento que la idea de la muerte estaba muy cerca para mí. Entonces sí ha habido muchos momentos en los que yo he estado muy mal y, no sé, como para ponerte un ejemplo, y yo creo que también tal vez para la gente es súper escandaloso, pero así es, hay momentos en los que yo estoy muy mal y yo voy por la calle y solo digo como que pase un carro y me atropelle. Eso es tal vez raro, la gente no lo puede entender, pero eso me pasa, ¿no? Como que yo en momentos angustiantes pienso eso. Lo que pasa es que creo que ese fue como ya el culmen de intentar hacerlo, y en esos momentos creo que me ha sacado mucho el hablarlo, como que cada vez, además en esos momentos yo no tenía terapia, por ejemplo, ¿no? Como que yo ni siquiera sabía por todo lo que estaba pasando, no sabía lo que estaba necesitando, y creo que ya uno va madurando y va conociendo y va
conociendo cosas que le puedan ayudar. Creo que hoy en día la terapia me ayuda mucho, mis amigos me ayudan mucho, mi familia, ¿no? Como que también estamos hablando de una Manuel de hace muchos años que, que no tenía tantas herramientas. Igual, aún así, con herramientas, yo sigo pensando, no es como que la idea de morir se me haya ido. Que también es muy problemático, ¿no? Mi mejor amiga me decía, como así, vos aún te sigues teniendo ganas de morir. Yo le digo, como, no me quiero tirar ahorita de un edificio, pero sigo pensando que es muy poco digno y que si yo mañana lo quisiera hacer con más tranquilidad y no con la idea de que tengo que hacer algo como completamente sufrible para poder decidir sobre mi vida, que además es mía. En ese momento, y ahí aparece Alejandra, que es una de tus mejores amigas, también crean el colectivo y esto ayuda también de ese momento tan doloroso a que surjan cosas hermosas, ¿no? Sí, mucho, mucho. Gracias a eso surge Círcula Colectivo, que es el grupo que tengo con Alejandra. O sea, digamos que Círcula ya existía, pero como ahí empezamos como a trabajar ya en cosas mucho más personales, porque Alejandra tiene la maravillosa idea de decir, como no tenemos plata para pagar terapia, no tenemos nada para hacer esto, pues hagamos lo único que sabemos hacer, que es arte, ¿no? Como llevar esto a algo actuable. Sí. Ella siempre dice algo que es muy lindo, es como, ¿tú te quieres matar? Bueno, yo te ayudo, pero en la ficción, no en la vida real. Y a partir de eso salió un corto que hicimos que se llama Vacío, que ese corto está en YouTube y es como, ella lo grabamos además en esa misma terraza donde yo tuve la ideación y es la historia de dos hermanos que se intentan suicidar o se suicidan más bien y lo escribimos entre los dos, ¿no? Y era como una forma de hacerle catarsis a esa idea. Y después de ahí llega, como gracias, en esa misma línea llega Goodbye, que es la obra de teatro que tenemos actualmente, sí, que ha sido pues como una obra muy exitosa y que le ha ido muy bien y que tiene que ver con esta premisa que yo te contaba y que ella cogió para escribir la obra, que la escribe ella, y es una clínica de suicidio. Una clínica donde la gente va y dice yo me quiero morir y pues si cumple con los requisitos lo puede hacer. Lo que pasa es que se encuentra que es una clínica colombiana con toda la burocracia colombiana, entonces lo hacen firmar un montón de documentos, tener un montón de papeles y nadie logra hacerlo nunca. Entonces a través del humor, que además a mí me parecía muy importante poder hacerlo con esto, ¿no? Como que yo no quería hacer un panfleto sobre el suicidio, como de miren qué pesar los que nos queremos morir, ¿no? Como logramos llegarle a gente y como hacerle entender a personas que yo creo que están en un lugar muy diferente de que hay otros que no queremos hacerlo y que no asumimos la vida como el regalo tan grande que es para muchos, ¿no? Y creo que es completamente respetable los que lo vean así, pero hay otros que no. Entonces creo que Goodbye ha sido la gran forma de comunicar lo que pensamos y lo que yo pienso como de este tema, y ha sido un regalo maravilloso. Llegaron otros regalos, empezaste después de esto a tener pequeñas actuaciones en seriados, en lo que sea, no sé, capítulos en Enfermeras o capítulos en Mujeres al Límite, y de repente de ser un actor pues de capítulos llega Netflix, la plataforma pues más importante del mundo, llega un protagónico, llega Camilo Granados, llega La Primera Vez y te cambia la vida. La primera vez te cambia la vida. De acuerdo, me cambia la vida, sí. Y este personaje, pues que es un pelado en el colegio, creo que empieza en décimo y 11, no sé, Camilo debe tener unos 16 años, sí. Tú tienes 33 en este momento, pero pues ya eres un señor, aunque no parezcas, eres un señor. Es una maravilla volver a ser niño, así sea en la ficción, volver a ser adolescente, volver a vivir esto que de alguna manera vivimos todos. Sí, me angustió lo de señor. ¿Eres señor? Así, pero sí, soy señor, es cierto. Es una maravilla, es un regalo, o sea, eso pasó a los 30, cuando empezamos a hacer la primera vez, yo tenía 30 años, había acabado de cumplir 30, que además fue pues una edad muy particular, porque también en los 30 fue también que empecé a salir con mujeres. Fue como pasaron muchas cosas, como que el espectro en mi vida se abrió desde muchos lugares. Y es un regalo muy grande por hacer personajes de esa edad, yo lo valoro mucho y me gusta mucho, pero también para ese momento o sea, para mí también fue difícil, ¿no? Yo era el más grande del parche,
yo le llevo a Francisca 10 años Sí. y al resto del parche eso, como 9, 8, 7 años. Yo era el más grande, entonces también la primera temporada yo la sufrí mucho porque yo decía, yo me voy a ver como un señor. O sea, yo solo pensaba, yo soy un señor que tiene acá, yo soy re ojeroso. Y no, como que yo solo pensaba, yo no sé cómo va a pasar esto de que crean que yo tengo la misma edad de ellos y que tengo menos, ¿no? Porque ellos actuaban de 10 años más, yo estaba actuando de 20 años más. Entonces sí fue rico, pero después, en ese momento, lo sufrí mucho. ¿Dudaste en algún momento del casting? O sea, cuando te dijeron, mire, su personaje es este, tal, venga y hace ese casting, ¿no dijiste como, no, pues yo, ¿qué voy a ir a hacer esto? Yo Lo que pasa es que pasa mucho con los castings que a uno no le dan ibas a tanta hacer el casting de información. Don José. Sí, como que uno... Y eras el taxi, tu papá, taxista. O sea, Sí, no. va a ser que José Granados. Sí. No, pues era como, no había tanta información, entonces decía que era un pelado de colegio, pero pues yo no sabía que era una serie para Netflix, no sabía mucha, no tenía tanto contexto, entonces yo lo hice. Sí, yo no lo quería hacer era porque me avisaron una noche que yo salí de una función de impro y lo tenía que hacer el otro día por la mañana. Y dije, como no, yo estoy recansado, yo no lo voy a hacer. Y Alejandro como, hazlo, mi manager. Me dice como, por favor, lo tienes que mandar mañana. Y yo lo hice como, bueno, ya está. Pero digamos que en ese momento la edad no fue como una problemática, pues como que yo lo mandé. La problemática llegó ya después cuando yo conocí al crew, cuando conocí la historia, cuando ya conocí todo el guión. Y yo decía, yo no sé si yo vaya a lograr esto, como que... Y lo sufrí, o sea, es que sí, uno todo el tiempo... Eso nos pasa mucho a los actores y a las actrices, que uno piensa que la van a echar todos los días. O sea, porque ha pasado. Esto, además, no es como que lo crean y que están locos. No, ha pasado que en producciones a mí me ha pasado. Un día antes de empezar a grabar me echaron. Entonces uno lo piensa porque el miedo está, es real. Entonces yo todos los días decía como, lo voy a hacer re mal y un día me van a decir, van a repetir todas las escenas y no lo Con van a otro, lograr. Van a traer otro niño. Un niño de 16, no un señor. Exacto, no un señor. Entonces sí, al principio me dio mucho susto, pero bueno, pues la verdad salió muy bien. Menos No, mal. y digamos, pues yo creo que igual los que estén oyendo esto se han visto la primera vez y si no se la tienen que ver. Igual Camilo crece, ¿no? También Menos mal. Menos mal. Donde no, el señor no hubiera podido seguir haciendo el niño de 16. Sí, ha crecido y eso también a mí me ha parecido maravilloso y muy bello, como que el personaje le pueda ver como un arco así de grande. Yo creo que eso pasa muy poco y es de las grandes cosas que agradezco de la primera vez. Ahora, Camilo crece y claro, tiene un arco dramático y le pasan muchas cosas y vamos a spoilear y se vuelve papá y todo esto, pero hay cosas en las que no cambia y no cambia, digamos, como este amor que tiene por Eva, no cambia y en algún punto pusiste la discusión en tus redes y lo llamaste migajero, como migajero era la palabra. Uh-huh. Ay, a mí me pareció tan fuerte porque a mí me gusta que Camilo pelee por ese amor. Confieso que me gustaría sacudirlo también en algún punto, pero tú que eres un tipo, pues ya dijiste, como tan libre, tan independiente en muchas cosas, en fin, ¿juzgas a veces a Camilo? Bueno, varias cosas. O sea, por un lado, a mí me parece muy bello porque ni siquiera fui yo el que empezó como a darle como esto de migajero al personaje, sino que fue el mismo público, como que fue una cosa que empezó a pasar por TikTok y se empezó a hacer gigantesco y cuando yo ya estábamos grabando la cuarta, fue que llegó toda la ola de que había un montón de gente diciéndole migajero. Entonces a mí me pareció maravilloso y la gente... hay muchas personas, no sé por qué piensan como que uno se confunde y pues yo tengo muy claro que es el personaje, como que cuando dicen migajero es como, y te sientes mal, y yo no, qué chimbo, o sea, como que qué bueno que un personaje genere esto, a mí eso me parecía maravilloso, entonces eso me parecía muy chévere. Ahora, ya como yo también como espectador, entrando a hablar sobre qué tan migajero es Camilo, yo creo que sí, y no me parecía que era problemático, porque creo que la gente estaba muy brava con que lo fuera. Y yo, primero, por un lado, con respecto a lo último que preguntabas, a mí me pasa que me toca asumir los personajes sin juicio alguno, como Claro. que sería muy raro que uno asuma un personaje diciendo como, pero es que mire lo que está haciendo, ¿no? Como que yo, para empezar, lo primero que tengo que hacer es abrazar lo que está haciendo. Entonces yo Emanuel actor es un completo defensor de lo que está haciendo Camilo. Ahora, el Emanuel no actor y el espectador, como que yo creo que ese personaje me ha enseñado mucho, porque yo creo que yo era muy
del otro lado, que creo además que tiene que ver con una cosa generacional muy grande, y es como, no me sirve, lo abandono y ya está. Esto no me siento tan cómodo, lo abandono y ya está, que creo que tiene mucho que ver con a lo que estamos acostumbrados a ver el día, a ir rápido, a pasar rápido la página. Y me parece que ese personaje me ha enseñado como a quedarme, a insistir, a luchar por lo que uno quiere. Y hay gente que le llama eso migajero. A mí me parece que es luchar por lo que realmente se quiere y se ama. Y seguramente en eso pues, habrá divisiones y habrá gente que piense lo contrario, pero eso a mí me parece, pues no va a entrar, no es una pelea como de fútbol. Yo digo como, piensa eso y yo pienso esto, y qué chimba que podamos ver una serie en la que podamos conversar sobre esto. Eso es lo que realmente me parece maravilloso. Yo estoy de acuerdo y también defiendo a Camilo y su persistencia y su lucha y su amor, me parece divino. Casi de manera paralela con todo este boom de la primera vez y Camilo Granados y todo esto, pues llega Carmelo también, de manera simultánea. La estabas rompiendo con dos personajes muy distintos, porque no tienen nada que ver, y Carmelo es esta cosa maravillosa, pues este sí es un personaje cómico, creado desde el punto de la risa, que generó un montón de cosas. ¿Te ha costado sacudirte de Carmelo con los años o no quieres sacudirte de Carmelo? No, ninguna de las dos. Como que cuando Carmelo fue muy particular porque pues tuvo como como una revida, una otra vida más. Porque después de que terminó la novela se hizo el reality, o sea, un reality de La Casa de los Famosos, sí, en el que a mí me invitan a hacer como el lado digital. Que yo dudé mucho si hacerlo o no en un momento, pero después lo disfruté mucho. Y después de eso hubo como propuestas para seguirlo, pero como que yo ya sentía que era el momento. Para mí no fue difícil como decir que no y ya está, y como que ahí llegó. Yo creo que la gente también tiene como el pensamiento de pronto por eso de que a mí no me gusta el personaje o que lo dejé, porque en algún momento dije como ya, pues porque me ponían a hablar de Carmelo, pero no porque me costara, sino porque yo decía pues ya no quiero, como que me da mamera, como que qué pereza, pero no porque yo odie el personaje, no porque me haya costado salir de él, sino porque pues ya está, ya estoy en otra cosa, pero no hay una molestia por Carmelo, no fue duro salir de él, a mí me pareció maravilloso todo lo que hice, todo lo que pasó. Sí quiero salir de él también y quiero hacer otras cosas, y por eso lo dejé de hacer. Como que yo siento mucha gratitud y mucho amor por Carmelo, pero también creo que es mucho amor y mucha gratitud por ese momento de la vida, y ya estoy en otro. Yo ahí tengo una pregunta, porque digamos Carmelo en la serie, Enrigo, en la novela, pues era obviamente tu creación, pero hay una dirección detrás de ese personaje de Carmelo. Carmelo en La Casa de los Famosos, pues ya creo que es Emanuel el que tiene las riendas de Carmelo. ¿Cómo hacer para que Carmelo siguiera siendo Carmelo sin esa dirección, sino ya dependía el personaje completamente de ti? ¿Es Sí. difícil? Es ¿O que ya lo tenías tan incorporado? Yo creo que estaba muy claro, también hay que aclarar ahí que había un equipo muy, muy chévere y muy teso también de RCN, de redes sociales, que estaba ahí conmigo todo el tiempo diciéndome por acá es como hagamos esto, vámonos por este lado. Y eso también apoyaba mucho, pero también la verdad es que el personaje estaba muy claro. Yo lo había hecho casi 6 meses que duró la novela, y pues ya ahí dándole rienda suelta, pues eso también me pareció increíble. Es como la libertad que me dieron para crear lo que yo quisiera, y por eso yo creo que también lo disfruté mucho, porque de verdad yo hacía lo que yo quería como a través del personaje, y eso era maravilloso, y yo lo jugué mucho. Una vez más, volviendo al juego, era un juego que yo jugaba con mucha tranquilidad y me divertía mucho. Y en cine, Manuel, también una buena noticia: recibiste hace poco el premio Macondo, mejor actor secundario por Malta, y también llegan cosas buenas, pues te felicito porque eso fue hace relativamente poco. Vean la peli, por favor. ¿Y en qué estás ahorita? ¿Estás en teatro? Invitemos, por favor, a la gente. Acabo de terminar mi segunda película. A mí me emocionaba mucho como hablar de cine, porque es algo que no se hace tan fácil como la televisión. Entonces acabo de hacer la segunda película en la que estoy, y eso me emociona mucho, que es Susana y Elvira, que seguramente estará el otro año. Y sigo haciendo teatro como siempre, como lo dijiste al principio, como que por ahí seguramente en algún teatro me mantendré siempre. Y en enero de 2026 estreno una obra nueva con Círcula Colectivo, el grupo que tengo con Alejandra Chamorro, una obra que habla
sobre el éxito y sobre el fracaso. Estamos como en esas preguntas y en eso estamos trabajando en este momento. Pues qué chévere. Sí. Qué chévere que sigas en las tablas, que sigas en las plataformas, en la televisión, Muchas en gracias. el cine. Amén, que así sea. Muchas gracias a ti por todos sus personajes maravillosos. Gracias por Gracias, tu vida. Marta. A Gracias ti. por estar acá. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por estar en esta habitación invisible. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros contenidos. Nos vemos pronto en un próximo episodio. Gracias. La habitación invisible.